hoy día, martes 6 de febrero del 2024. Hoy día, martes 6 de febrero del 2024, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy correspondiente a planificación en EBR y evaluación formativa, así también como el diseño de sesiones considerando las rúbricas. Bien, entonces... en primer lugar, el saludo correspondiente, maestra Gladys Guayanca, y la bienvenida eh, para compartir esta tarde este tema muy importante. Bien, entonces, adelante, maestra Gladys, amigos, profesores, colegas, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bien, adelante, maestra. Muy buenas tardes. Expresando el agradecimiento y la confianza que me tiene usted, profesor, dentro de su asociación cultural, en invitarme a poder compartir desde mi especialidad este punto tan importante como es la planificación en educación básica. Y no podemos hablar de una planificación si no entendemos que inmerso va la evaluación formativa, y todo ello lo expresamos en la práctica con sesiones de aprendizaje, y las sesiones de aprendizaje tienen que evidenciarse la dinámica de las rúbricas, ¿no? Porque ahora todos sabemos que nuestro desempeño en el aula responde a 5 rúbricas. Entonces, damos por, voy a ver, para poder compartir. Aquí está. Para poder hablar de una planificación o el sentido de la planificación curricular en la educación básica, porque la planificación es una sola en inicial, primaria y secundaria. Lo único que va a variar va a ser los criterios, porque los enfoques y los principios, todo se da desde el segundo ciclo hasta el 5.º año de secundaria, donde egresan los adolescentes para ya una educación superior. Nosotros tenemos que tener en cuenta los enfoques transversales, porque la educación que impartimos o los aprendizajes que recreamos en el aula o en el espacio donde generamos los aprendizajes, porque no solo se da el aprendizaje dentro del aula, sino también en todo aquel espacio donde yo congregue a los estudiantes para generar aprendizajes. Y estos aprendizajes que son para la vida, tenemos que tener en cuenta que nuestra planificación tiene que estar con un sentido del trabajo de los enfoques transversales, porque nuestra sociedad requiere que la escuela camine a la par con todo el desarrollo de la sociedad. Entonces, no podemos hablar de una planificación si no tenemos en cuenta los derechos de los niños y que el niño, la niña, sepa que su derecho llega hasta donde inicia el derecho del otro. Que debemos tener en cuenta el enfoque inclusivo, porque no solo los que, entre comillas, normales, tienen el derecho a la educación. No, el derecho de la educación es universal y para todos. Y la escuela garantiza una escuela inclusiva y atención a la diversidad. Somos un país multidiverso y por lo tanto, la costa, la sierra y la selva tienen el espacio garantizado para atender a todos aquellos alumnos que se desplazan por diversas razones a cualquiera de las 3 regiones naturales de nuestro Perú. Un enfoque intercultural por las multiculturas que nosotros tenemos, debemos de generar estos aprendizajes con este conocimiento, con una igualdad de género, que no es lo mismo hablar nosotros de que existe otro género, ¿no? Ese problema que se presentó cuando decía la ideología de género, no. Aquí estamos hablando la igualdad de género, como dice nuestra Constitución.
la igualdad de derechos es para todos. Con un enfoque ambiental. Miren el clima que estamos viviendo en esta actualidad. Dice que el calor es producto de la ausencia de los árboles. Entonces, nuestra educación también tiene que estar, nuestra planificación tiene que estar inmersa de poder dar estos avisos, estas señales a nuestros estudiantes con un enfoque ambiental, de que ahora más que nunca debemos actuar de forma urgente en el cuidado de nuestro medio ambiente. El enfoque a una orientación al bien común, que todo lo que existe en la sociedad debemos cuidarlo, debemos preservarlo, debemos contribuir a su mantenimiento. Y siempre todo aquello con una búsqueda de la excelencia. Entonces, estos enfoques transversales del cual nos habla el currículo nacional, que debemos estar nosotros, los docentes, conocedores de estos principios para poder insertarlos y recrearlos dentro de nuestra planificación, nosotros primeros estamos obligados a tener pleno conocimiento por qué es que los debemos de insertar dentro de nuestra planificación. Y ahora sí, como diría el dicho criollamente, zapatero a tu zapato. Todos saben, mi especialidad es educación inicial. Y por lo tanto, nosotros también en educación inicial tenemos los principios que generan toda situación de aprendizaje para nuestros alumnos. Toda situación de aprendizaje tiene que estar evidenciado los principios de la educación inicial. Yo no puedo hacer una planificación donde no se genere, recree el respeto. El respeto a todo, el respeto a nosotros, entre los alumnos, entre sus compañeros, entre lo que rodea, entre el ambiente, en todo. Yo no puedo hacer una planificación donde no recree la seguridad afectiva y física. Yo no puedo llevar a los niños, sea la edad de 3, 4 y 5 años, que es el segundo ciclo de educación inicial, a generar situaciones donde no garantice las condiciones de seguridad afectiva y física. Yo no puedo hacer una planificación donde haya poca comunicación. Yo no puedo hacer una planificación donde no garantice una condición de autonomía para el alumno. Yo no puedo generar, no puedo pensar en hacer una planificación donde haya escasa o ausencia de movimiento. Jugando se aprende, y jugando se aprende mucho mejor. Yo no puedo pensar en una planificación en el nivel inicial donde le respete el derecho al juego libre. El juego libre es un espacio de 1 hora cronológica que el ministerio nos exige respetar y que los niños y niñas disfruten durante esa hora en un juego libre, pero no es un juego libre a libre albedrío, no, es un juego libre con reglas, pero no reglas del juego, sino reglas de parte del adulto, que no podemos dejar, están en la hora del juego, entonces voy a empezar a hacer otras cosas, voy a adelantar en arreglar un espacio del aula, voy a aprovechar en ordenar las loncheras mientras ellos están jugando, voy a aprovechar en hacer la tarea o voy a aprovechar de terminar de hacer mi hoja de aplicación. No, no. Esa hora del juego libre es donde va a requerir la mayor atención, concentración del parte de la docente, del docente de educación, en observar todas las decisiones, todos los movimientos, todos los diálogos y todas las intenciones que muestran los niños con todo el material que ellos han decidido elegir entre los diversos espacios que hemos
acondicionado para que el niño disfrute de este. Por lo tanto, una sesión de aprendizaje o una planificación diaria tiene que respetarse este gran principio de la hora del juego libre. Y no puedo pensar en una planificación diaria donde yo no garantice el buen estado de salud. El buen estado de salud a veces decimos, como hace calor, entonces hay que tenerlos en el aula, o como hace frío, no hay que sacarlos al patio, ¿no? O hace calor, hay que sacarlos al patio. No. El buen estado de salud implica también las condiciones que debemos de prever en todos los entornos donde el niño se va a desplazar al momento de desarrollar su aprendizaje, sea en el aula, sea en las sillas, sea en los petates, sea en el patio, sea en un aula de psicomotricidad, sea en otro espacio fuera de la institución donde se genere esta intención de aprendizaje. Entonces, conocedores ya de estos dos puntos, que dentro de esta experiencia que todavía no terminamos de desaprender, que nos llevó a todo el magisterio a tener 2 años de confinamiento y un poco que nos limitó a poder hacer nuestras planificaciones teniendo en cuenta nuestros enfoques transversales y los principios de la educación de acuerdo al nivel que nos toca desempeñarnos. Entonces vamos ahora a ver lo que es la planificación en la educación inicial. La planificación debemos de recordar que no estamos mostrando la pólvora acá, estamos recordando lo que ya todo docente conoce, sino que debemos de activar este aprendizaje que tenemos para poder prepararnos y tener con mayor ánimo, con mayor vocación, ya nuestros programas, nuestras planificaciones y de prever muchas veces también, como decimos las jardineras, ya de ir buscando qué voy a necesitar para tener mis materiales, ¿no? ¿Qué planificar? Todos entendemos que la planificación es el arte de imaginar y de diseñar los procesos para que los niños aprendan. Porque eso es lo que nos dice el programa curricular de educación inicial, y más aún, hasta en su página 16, de que todo docente debe de conocer todos los procesos que se deben de desarrollar en las determinadas áreas que nosotros enseñamos y aplicamos en nuestro quehacer diario. Pero desde esta definición, la planificación del trabajo pedagógico permite no solo diseñar los procesos para que los niños aprendan, porque yo diseño, yo planifico, me llevo de una serie de herramientas para poder hacer mi planificación, porque no todo lo guardamos en nuestra cabeza. No, hay que tener nosotros que contar con nuestras herramientas necesarias, las que nos pide el ministerio, y las que deben estar vinculadas estrechamente con esta planificación del nivel inicial, que respondan a las competencias que debemos desarrollar mirando todos los estándares de aprendizaje. ¿Pero para qué? Lo hacemos porque debemos tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero estas decisiones no las toma el director, no las toma el especialista de la UGEL, no las toma el ministerio. Somos nosotros los docentes quienes planificamos todo nuestro trabajo para poder tomar las decisiones dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que esto es lo que nos lleva a nosotros pensar, diseñar, organizar las acciones, cómo voy a trabajar yo estas competencias, estos desempeños, cómo voy a plantear mis criterios de evaluación para poder ir llevando
poco a poco, de lo más simple a lo más complejo, el logro de las competencias de mis alumnos. Y para poder hacer todo esto, ¿cómo lo tengo que hacer dentro de una planificación? Y una planificación no siempre nosotros solos la podemos llevar. En una institución, salvo aquellas que son unidocentes, y aún habiendo en una institución 3 docentes de inicial que por criterio, una es para el aula de 3, una para el aula de 4 y una para el aula de 5. Pero las 3 docentes tenemos algo en común. Lo común es que las 3 docentes debemos de recrear los enfoques transversales, tener presente los principios de la educación inicial para poder nosotros tener esa intención más cerca al logro de aprendizaje de mis estudiantes dentro del trabajo que vamos a desarrollar en la planificación. Por eso es que no lo podemos hacer solas, ni solos. Siempre hagamos un trabajo en equipo. Ya desde el año pasado, ya nosotros estamos trabajando con las comunidades de aprendizaje, ¿no? Miren cómo ha ido cambiando. Antes eran las redes donde nos reuníamos por distrito, por cercanía, y así tomábamos temas de interés común. Pero ahora ya estamos hablando de comunidades, las comunidades dentro de nuestra institución, porque ya no hay tantas entidades educativas unidocentes. Por lo tanto, toda la comunidad debe de reunirse para tratar estos temas y todos ir hacia el mismo norte para poder cumplir con esa misión para llegar a la visión de una institución. ¿Para qué planificamos? ¿No? Para tener claro el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sí, nadie lo pone en duda, ni nadie está faltando a tener claro por qué es que planificamos, ¿no? También planificamos porque nos implica construir criterios comunes entre los docentes, el director, hacia el servicio educativo que nosotros difundimos en la institución. Pero todo esto es a base de qué? A que, ya, yo sé, ya se viene marzo, seguro tengo que hacer mi PCA, tengo que hacer mi PCI, ya, de ahí yo lo jalo. Ya, entonces pásame tu planificación, tú tuviste 3 años el año pasado, yo tuve 5, ya cambiamos. No, no. Si estamos con ese pensamiento que es para ahorrarnos tiempo en planificar, por la experiencia les digo que más bien les va a demandar más tiempo que si se reúnen para hacer el análisis en común de todos los aprendizajes que nos exige el Ministerio de Educación dentro del currículo nacional y este programa curricular del nivel inicial para poder atender primero las necesidades de los estudiantes y luego sus intereses de aprendizaje, ¿no? Respetando sus estilos y sus formas de aprender y atendiendo, como les digo, toda la diversidad y una escuela inclusiva. Entonces, también planificamos porque debemos de diseñar y organizar las acciones educativas, porque tenemos que anticiparnos de cómo vamos a planificar, cómo vamos a ver todo nuestro trabajo pedagógico de marzo a diciembre. Hacemos toda una carretera, por decir una panamericana, y miremos la panamericana desde Tumbes hasta Talento. Y no es recta. No, no es que yo porque ya cojo la panamericana voy a desconocer Cañete, porque cojo la panamericana voy a desconocer o voy a dejar de disfrutar lo que es Chincha, ¿no? Porque ahora a veces uno dice, ya, cojo el carro directo. Incluso hasta Pisco mismo, yo voy a dejar de disfrutar esos panoramas. No, se hace esta planificación anual, por eso se llama anual, para poder nosotros tener claro
nuestra partida y nuestra llegada. Porque nadie puede negar que las necesidades de aprendizaje están enmarcadas en el estándar de aprendizaje. En toda mi planificación yo debo de tener presente las necesidades, ¿no? Primero, las necesidades que debe de tener el niño, el estudiante, que aprender para poder afrontar su vida cotidiana. Luego también, sin dejar de atender su interés. ¿No? Por eso que la planificación es diversa. La planificación a corto plazo está variada con proyectos, con talleres, con proyectos innovadores, ¿no? Que eso ya más adelante lo vamos a ver. Y porque también planificamos, porque tenemos que diseñar y organizar los espacios dentro y fuera del aula, donde vamos a lograr situaciones significativas donde el niño se enganche, por decirlo, si hablamos de una motivación, pero a veces no necesariamente nosotros tenemos que hablar o actuar para motivar al niño, si es que tenemos un espacio acogedor, un espacio atractivo, un espacio a la altura del niño. Por eso es que tenemos que planificar. En mayo, ay, el Día de la Madre, los corazones, en junio la bandera, en julio los símbolos, en agosto las cometas, en septiembre la primavera, en octubre la fiesta de Chincha, el mes morado, en noviembre, ya que viene el Día del Logro también, bueno, que en julio también ya hay, diciembre la Navidad. Entonces, ya hay meses dentro del año que ya nosotros tenemos, y hasta los niños mismos, en su subconsciente tienen ya experiencia. Estamos hablando de los niños de 4 y de 5 años, donde van a poder activarlas y recordar las del año anterior. Entonces, por eso es que tenemos que planificar. Y todo esto tiene que estar de forma coherente. Nuestra planificación no puede estar aislada. Nuestra planificación no puede ser una planificación mera del papel. Tiene que evidenciarse la creatividad, la imaginación y todo de forma coherente. Yo no puedo dejar una planificación del mes de mayo, cuando sabemos que el segundo domingo de mayo trabajamos nosotros lo que es el Día de la Madre y que ya estamos hablando pues del Día del Padre, ¿no? Donde resalte el Día del Padre, ¿no? Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que trabajamos y para poder hacerlo nosotros tenemos que insertar acciones innovadoras, motivadoras, retadoras de su vida cotidiana. No vamos a recrear mucho actividades donde el niño, por mucho que tenga su interés, de no insertarlas de forma pertinente en una actividad. Conversando con unas colegas. Pero si el currículo es abierto, es flexible, si mis niños, yo estoy desarrollando mi sesión de aprendizaje y mi niño me habla de los dinosaurios, ¿cómo? ¿No se le va a dar prioridad al interés del niño? Sí, sí, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que hacerlo ahí sí, con toda la creatividad y con toda la imaginación posible. Si realmente tu intención de seguir apuntaba necesariamente a lo que tu alumno necesita para poder ir cimentando una competencia, yo puedo cambiar mi escenario, detener mi planificación y atender el interés del niño. Porque, no porque vivimos en el ambiente de la época de los dinosaurios, vamos a dejar de hablar de ellos. Que todos sabemos, las redes sociales, los juegos, los juguetes, los juegos que dan en el celular, ¿no? Todos de dinosaurios, las revistas, los álbumes. O sea, el niño está totalmente bombardeado con ese tema y quiere realmente descubrir y tratarlo también
con sus demás compañeros. Pero hay que tratarlo con mucho tiempo. Si realmente ese día tu planificación o en el momento en el que el niño lo lleva a asamblea, se puede tomar esa decisión. Pero no siempre, no siempre, porque quienes debemos de tener clara nuestra planificación somos nosotros, pero ninguna planificación es vertical. La planificación es horizontal, es abierta, es flexible y pertinente, pero somos nosotros quienes tomamos esa decisión. Recuerden que para nosotros tener esta planificación debemos tener claro nuestras intenciones pedagógicas, como le digo, y no solo organizarlas mentalmente. La planificación es, ya, entonces como viene el Día de la Madre, ya bueno, entonces yo anoto en un organizador hablando de mamá, los quehaceres de mamá, la importancia de mamá, una tarjeta a mamá, el regalo de mamá, invitemos una mamá al aula. No, nosotros tenemos que planificarla muy bien y de forma escrita. Así como hablan todos los expertos, la planificación de un docente debe estar escrita y descrita para que la entienda un ingeniero, para que la entienda un médico, para que la entienda cualquier otra persona que desarrolle un oficio y sepa que quien la va a recrear en el aula va a lograr aprendizajes claros para sus hijos, ¿no? Porque tiene que ser objetivo, tenemos que darle ese nivel de que quien lea esta planificación imagine lo que vamos a hacer en el aula, ¿no? Una sesión de aprendizaje tiene que llevar toda esa magia para quien lee conozca de nuestras intenciones, conozca de nuestras actividades que vamos a recrear, que no son actividades rígidas que vamos a tener con los niños en el aula, sino todo lo contrario, que les lleve a pensar, que vamos a activar todo ese andamiaje de los niños, donde el niño va a saber cuidarse, donde el niño va a saber respetar, donde el niño va a ver que al momento de trabajar la basura va al tacho, cuidando el medio ambiente, echando a andar de forma concatenada los contenidos transversales y los principios de la educación inicial. Todo ello tiene que estar escrito y descrito para que quien lea nuestra sesión sepa todo lo que vamos a desarrollar en ese espacio que voy a estar con mis niños, espacio viéndolo desde las 8 de la mañana a las 12 y tantos, que es la salida, ¿ya? Que no olvidemos que la planificación no solo lleva una sesión de aprendizaje, sino diversos momentos que desarrollamos durante una jornada pedagógica, desde recibir a los niños, desde respetar la hora del juego libre, como también el espacio donde se generan los aprendizajes. De esa forma es que nosotros debemos de plasmar toda nuestra sesión de aprendizaje. Eso para recordar. Las características básicas que debe de tener proceso de nuestra planificación. Y son dos, que debe ser flexible y pertinente, porque ninguna planificación es a rajatabla, no es vertical, es horizontal. Es el encuentro de una maestra con sus niños, a la lectura de ellos, entre combinarnos de ser nosotros ellos y ser posible y estar predispuestas a atender todas sus propuestas de ellos también, y de ser necesario cambiar para atender ese interés que puede cambiar todo el escenario que yo haya preparado para ellos. Son pocas veces, y se los digo por la experiencia,
soy profesora de aula, tengo más de 30 años trabajando con niños y niñas de 3, 4, 5 años. He atendido buenos años niños con necesidades educativas especiales y por lo tanto lo que aquí les comparto es mi experiencia, no lo que leo en los libros, sino mi experiencia, que sí es posible poder muchas veces persuadir ese débil interés del niño, como también estar preparada para darle 360 grados a mi planificación y atender a mis niños. ¿Ya? Y por eso hay una serie de modelos de proyectos que nos ha brindado el Ministerio de Educación, cómo poder atender estas situaciones no inesperadas, porque no son inesperadas, pero sí probables que pueden presentarse en una sesión de aprendizaje o en una jornada de aprendizaje. ¿Y qué otra característica del proceso de nuestra planificación de los aprendizajes? Es la pertinencia, ¿no? Yo no puedo hacer una planificación, bueno, como muchos dicen, perdón, aquí está, ¿no? Que no atienda las necesidades, que no atienda los intereses y los ritmos de aprendizaje de los niños, ¿verdad? No se me ocurre a mí, no se me ocurre, de verdad, por más que quiera pensar a la mala, como se dice criollamente, no creo, no concibo que haya un docente, una docente, que haga una planificación que no sea pertinente. No. Puede tener algunas debilidades, sí, porque en la práctica se aprende más, ¿no? Aprendemos más con la práctica. Pero ningún docente, ninguno, y eso sí tengo la certeza, hace una planificación que no sea pertinente. Todas las planificaciones guardan pertinencia porque consideramos un área, consideramos una competencia, tenemos presente las capacidades, planteamos los criterios, ¿no? Y el criterio que atiende al desempeño del logro de aquella competencia, que respetamos los ritmos y los estilos de aprendizaje de los niños y que también estamos atentas a esas características socioculturales de la familia, de la comunidad, ¿no? Y que también esta planificación pues atiende tanto al segundo ciclo escolarizado como al no escolarizado también, no olvidemos. Y este currículo nacional, para nosotros poder planificar nuestra planificación curricular, nosotros lo hacemos partiendo desde un PI, ¿no? En esta primera semana de gestión que vamos a tener, porque ya la 587 ya desde el año pasado nos ha dicho maestras, maestros, el 2024, miren, aquí está ya la norma técnica, cómo debe desarrollarse el año escolar del 2024. Y nos los dieron el año pasado, con la RM 587. Entonces ahí ya está diseñadas las semanas de gestión, las semanas de aprendizaje, porque ahora nosotros trabajamos con semanas lectivas, atendiendo siempre la cantidad de horas de acuerdo al nivel, pero todos trabajamos igual. Empezamos con la semana de gestión y luego ya, que Dios lo permita, empezamos el 11 de marzo con los aprendizajes, las semanas de aprendizaje. Entonces, partimos con el proyecto educativo institucional. Ningún aprendizaje de una escuela puede estar suelto del PI. Porque el PI es esto, es el proyecto educativo institucional, es un proyecto de todo ese colegio, de toda esa escuela. Ese proyecto puede tener similitud con otros colegios, con otras instituciones, pero no puede ser igual, porque las características de los niños, de las niñas, del contexto, de las familias, son diferentes. Podrán tener las mismas edades, 3, 4, 5 años, pero no. Y este proyecto educativo institucional, toda la comunidad educativa, toda la familia escolar, lo plantea para una determinada duración. ¿Hasta dónde?
yo voy a llevar mi proyecto educativo institucional para ir cumpliendo y alcanzar esa visión que yo plasmo después de un análisis consensuado con toda la familia escolar para poder alcanzar las metas y que todos nos la creamos muy bien, la misión que debemos desarrollar día a día dentro y fuera de la escuela. Miren lo que nos conlleva el PI, porque ustedes se imaginan, ¿no? Que yo tenga un PI, que yo esté en una determinada institución y diga, donde los docentes son altamente capacitados, innovadores, creativos, dentro que practican buenos hábitos de convivencia, de respeto, de armonía, y que un sábado de, de una distracción o de un bingo o de una pichanguita en el estadio o en la loza, todos me vean cayéndome y peleando, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Van a decir los padres, ay, ese profesor, o el lunes que nos vean, ¿no? Ay, ¿cómo entraremos a la escuela? No, desde el día que ya nosotros sabemos a qué institución pertenecemos, tenemos que ir de la mano con esa misión para alcanzar la visión de la escuela. Y que sepan, no, ese profesor es muy correcto y trabaja en tal colegio, ¿no? Ya los profesores, ya los padres de familia están viendo en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación inicial, las colas que hacen. 2, 3 días y hemos vuelto de nuevo a eso. 2, 3 días de cola. No, la realidad yo les comparto. Si aquí en la sala hay alguien de SUNAMPE, vas a ver que no falto a la verdad de que han tenido que crear 2 aulas de primer año de secundaria en 2 escuelas en SUNAMPE, escuelas reconocidas que han retomado ese prestigio de la educación secundaria en SUNAMPE. ¿No? Entonces, dirán por qué. Cuando la misma infraestructura sigue siendo la misma, las mismas necesidades, las mismas carencias. Pero ¿quién hace la escuela? La escuela no lo hace, una buena pared, un buen mobiliario. La escuela la hacemos nosotros, colegas. O como dice el dicho, el hábito no hace al monje. Son nuestras acciones, nuestro comportamiento. En todo espacio de la sociedad nos identifican y buscan dónde trabajamos. Entonces, todo esto está inmerso en el PEI. ¿Hacia dónde va mi escuela? ¿Qué aprendizajes es el que va a destacar y va a diferenciar esta institución con las demás? Y no es porque estemos haciendo competencia, no, sino porque estamos dentro de un mundo de la competitividad, donde estamos en un mundo meritocrático, donde estamos en un mundo donde tenemos que hacer excelencia de nuestra vocación para poder trabajar en honor a esta abnegada labor que tenemos de ser maestros y de ser maestros. Entonces, una vez cuando ya tenemos claro el PI, ¿cómo sabemos qué aprendizaje? ¿Cómo vamos a lograr estos aprendizajes que están en mi proyecto? De aquí a 5 años, a 4 años, a cómo los diseñemos nuestro PI, porque es el de más largo plazo, ¿no? No olvidemos, los demás son anuales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la pista? ¿Cuál va a ser ese puente que yo debo de transitar con mis colegas, con mis estudiantes, para llegar a cumplir o ir cumpliendo los tramos para llegar a la meta de la visión que se ha planteado esta institución? Entonces, eso lo hacemos mediante el PSI. El PSI es el conjunto de todos los aprendizajes que el niño debe desarrollar para poder alcanzar esa visión que se ha planteado la institución. ¿Y de dónde lo sacamos? Del currículo nacional. Nosotros no inventamos nada. No inventamos nada. Lo que sí, innovamos, activamos, diseñamos, recreamos y nos la creemos bien, qué es lo que vamos a desarrollar para que nuestros niños
aprendan de una manera mejor. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro PI, tenemos nuestro PCI, que son todos los aprendizajes que debemos desarrollar con nuestros niños para ir a la mano de nuestro PI, ¿cómo lo hacemos con aquellas actividades que deben ser complementarias? Porque la educación no solo es con nuestros niños, también tiene que ser con otros actores principales, que son los padres de familia, son nuestros aliados. Entonces, ¿dónde plasmamos estos hitos que fortalecen nuestra planificación? Lo hacemos en nuestro plan anual de trabajo. Por eso es PAT, plan anual, que responde a las actividades que yo debo de fortalecer durante el año con mis aliados. Aliados la UGEL, aliados las autoridades, las entidades privadas, las entidades sin fines de lucro, todas aquellas organizaciones que me van a ayudar a mí a fortalecer esta visión que yo he diseñado en mi PI, pero todo con aprendizaje. Y aquí es donde nosotros tenemos en cuenta, por eso les decía desde un inicio, los enfoques transversales. No podemos dar una educación solo para que el niño vaya al nivel inicial a aprender las vocales, los números, a leer, a sumar. No. La educación inicial tiene otro enfoque, de ir formando ese ciudadano que necesita afrontar todos estos cambios de este nuevo mundo que nos está a nosotros invadiendo. Miren, y ahora nosotros los docentes tenemos que estar al día hasta con la inteligencia artificial. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a evidenciar estas actividades para que mis aliados y estas actividades donde yo involucre al padre de familia también en mi planificación, en estas actividades, en el plan anual de trabajo? Pero todos estos instrumentos, toda esta planificación, todo esto que voy a desarrollar yo como docente, porque docente no solo es, no, yo llego y hago mis unidades, no, 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 por favor, nosotros somos parte de ese rompecabezas que lleva el nombre de nuestra institución, nombre o número. Nosotros somos parte de ese rompecabezas. Y por lo tanto, si nosotros no nos ubicamos en el lugar que nos corresponde, ese rompecabezas nadie lo va a poder apreciar. Y para poderlo hacer, tenemos que hacerlo con reglas claras, con reglas que genera esa actitud y aptitud de poder sumar a ese proyecto educativo institucional. Esas reglas de respeto, esas reglas de compromiso, esas reglas de involucramiento, esas reglas de cumplir y participar en la elaboración de las normas de la institución y respetarlas desde un horario, desde participar, desde cumplir, ¿no? Como les repito, involucrarnos, ser parte de eso. Entonces, estos dirán, ¿y qué tiene que ver estos documentos de gestión? Yo solo soy profesor. Yo voy a llegar solo a mi aula a hacer mis unidades, mis proyectos, mis talleres. No, es que nosotros somos parte de todo. Les repito, somos esa pieza importante del rompecabezas y tenemos que conocer todo. Porque ¿de qué manera? Minutos de tolerancia. Ay, a las 8. Ay, pero llegué 8:05. Ay, no, es la primera vez. ¿Dónde está establecido eso? En el reglamento interno, ¿no? Entonces yo tengo que conocer las reglas que rigen para esa institución, las cuales yo participo en la elaboración, ¿no? No porque van a armar un reglamento interno, no, van a fortalecerlo. Van a ver que si hay algunos artículos del año pasado que no fueron tan buenos y este año creen que los deben modificar porque ya conocen, han analizado mejor las normas que han dado, ¿no? Entonces, con base legal, yo aporto a que ese artículo vamos a mejorar, ¿no? Donde en este reglamento tienen que ir las funciones de esas 3 comisiones primordiales que ahora
son las que garantizan el buen funcionamiento de una institución y donde yo soy parte, ¿no? A donde, de acuerdo a mis habilidades, de acuerdo a en lo que yo destaco, es donde yo debo de pedir que me ubiquen, ¿no? Por eso siempre en toda elección siempre hay voluntarios, y si no, la democracia es lo que debe prevalecer, las votaciones. Entonces, dicho todo esto, para hablar de una planificación, ¿de dónde partimos? Del currículo nacional. Aquí todavía en ICA no se ha difundido el currículo regional local. Miren, ¿desde qué año? Desde el 2007, que salió el PERSI, ¿recuerdan? Algunos sí son antiguos como yo. Antiguos en experiencia, por favor, ¿ya? Tomémoslo así, ¿no? Y no tenemos todavía. Sí se ha elaborado, porque se convocó en ICA, de acá de Chincha, fueron maestras y maestros muy destacados, conocedores eh, en la materia, un poquito más que nosotros, ¿no? Nos fueron a representar a ICA para elaborar este proyecto regional local, ¿no? Entonces, no se ha difundido, pero eso no detiene la educación, no detiene la concreción curricular. Entonces, aquí está la evidencia de que nosotros, luego del currículo nacional, ¿a dónde nos vamos? A nuestro PEI. Luego al PCI. Pero bien, el reglamento parte desde el proyecto educativo institucional. Desde allí tienen que ir las reglas claras para poder llevar una escuela armoniosa, una escuela activa, una escuela comprometida, una escuela que se identifique con todo lo que se propone y viene desarrollando con esa misión diaria con cada uno de sus integrantes de esta comunidad escolar. Luego viene la planificación anual, ¿no? Luego ya se vienen las planificaciones a corto plazo, a largo plazo, que son ya programaciones donde nosotros las hacemos en diferentes unidades didácticas, ¿no? Los proyectos de aprendizaje, los talleres, las unidades de aprendizaje. Entonces, toda esta concreción curricular, las que están de verde, porque las que están de verde claro, ¿no? Responden a los no escolarizados. Pero aquí estamos hablando solo del segundo ciclo, que es mi especialidad. Luego, si bien la planificación en el aula puede variar de un docente a otro, eso es sin duda, y no es que puede, sino que varía, porque no tenemos los mismos niños. Nosotros somos creación única. Ningún ser humano es igual a otro, parecidos, similares, pero no somos iguales, ¿no? Entonces, todo varía de acuerdo a los niveles educativos, porque la planificación curricular no solo se da en inicial, también se da en primaria, también se da en secundaria, y es de acuerdo al servicio, al tipo de servicio, si es una educación escolarizada, si es una educación no escolarizada, como también están los programas, los centros de estimulación temprana, los PRONAIM, y por ser no escolarizada, por eso es que quienes trabajan en estos espacios, esa resolución no genera experiencia laboral ni es válida para un nombramiento, para un escalafón, ¿ya? Porque es no escolarizada, ¿ya? En cambio, las del escolarizadas, que es primer y segundo ciclo, sí. Todos los que trabajan en IPUNA, sus resoluciones sí son válidas y eso dan fe en esta evaluación del último nombramiento que han accedido a nuevas plazas y que ya inician este marzo, ¿no? Y todo responde a los criterios pedagógicos que están inmersos en el PI, en el PAD, en el PCI y todo dentro del, bueno, dice la norma dentro del proyecto educativo regional, ya llegará a nuestras manos
ya lo imprimirán y será distribuido como lo fue en su época el tercio. Esperemos. Y cuando lo tengamos, poder nosotros vincular todos estos aprendizajes que nos conlleve a desarrollar lo que tiene planteado nuestra región Ica, a diferencia de las demás regiones, ¿no? Aquí está lo que les decía del servicio escolarizado y no escolarizado. Las planificaciones igual son a corto y largo plazo, pero son diferentes en el sentido que en el no escolarizado se rigen por espacios de atención y observación, y en el caso de los escolarizados sí atienden a competencias, a capacidades y a desempeño. En el proceso de la planificación es necesario volver a recordar, dirán, ay, ese ya yo conozco esa figura, ¿no? Sí, la conocemos, como les digo desde un inicio, no les vengo a presentar una, vengo a recordar todos sus aprendizajes y aportar ese granito de mi experiencia. En el proceso de la planificación, tanto para inicial, primaria y secundaria, tenemos la dona de la planificación. Esto no es solo para inicial. Esta dona de planificación es para inicial, primaria y secundaria. Porque no puede haber una planificación donde no se determine el proceso de aprendizaje con base en las necesidades e intereses identificados de los estudiantes. Vinieron a comer ayer y antepasado. Se ha pasado duerme y duerme. Propósito claro No ha hecho nada. para poder No atender. cuidado ni que el gato se meta acá. Nada. Planificación es cuando ya yo, No duerme. ¿no? Luego, en mi planificación, tanto de inicial, primaria y secundaria, yo debo de tener claro los criterios para recoger las evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Y las evidencias son tangibles e intangibles. No solo son aquellas evidencias cuando las recibíamos en el trabajo o aprendo en casa. No, estas evidencias yo las tengo que tener bien claras una vez que establezco mi criterio de evaluación para evidenciar el logro del desempeño que atiende al logro de esa competencia. ¿Ya? Muchas veces dice, sí, Miss, pero los criterios mejor los hacemos por las capacidades. No, es que las capacidades las tenemos que recrear al momento de ir en busca del logro del desempeño para lograr que el niño sea competente en esa competencia de una determinada área. En la planificación también, de inicial, primaria y secundaria, yo tengo que diseñar, tengo que organizar las situaciones, tengo que ver mis estrategias, las condiciones pertinentes y el propósito de aprendizaje. ¿Y cómo puedo distinguir esto? Es lógico. Nosotros trabajamos 5 áreas en inicial, ¿no? Pero no todas las áreas tienen el mismo desarrollo ni el mismo proceso metodológico para poder desarrollar las competencias. Son diferentes. Y por lo tanto yo tengo que tener claro el propósito de aprendizaje. ¿Qué áreas son? Por eso es que viene este espacio del análisis. ¿Qué área es la que me diferencia y cuáles son todas iguales? Por lo tanto, esta dona del aprendizaje igual es válida para inicial, primaria y secundaria, porque en secundaria ya se diversifica aquellas áreas que nosotros tenemos en comunicación, en personal social, donde ellos trabajan personas, familia, ¿no? Relaciones humanas, también creo que es en secundaria. ¿Qué profesor atiende qué área? ¿Cómo es que tiene que tener claro ese propósito? ¿Cómo debe de generar las condiciones pertinentes para lograrlo, para alcanzar ese aprendizaje que el alumno lo debe de evidenciar en su buen desempeño, ¿no? Que sea competente ese estudiante al salir de la educación básica, ¿no? Y estamos hablando ya de jovencitos, señoritas de 15, 16 hasta 17 años, cuando ya dejan la educación básica, ¿no? Que sean esos jóvenes que realmente la sociedad
requiere de ellos. Y ahí recién es donde nosotros, a diferencia de las demás profesiones, es que vamos a decir sí. Miren, qué buen ciudadano. Desde inicial era así ese niño o esa señorita, ¿no? Desde inicial, porque desde ahí los vamos formando aquí, en iniciales donde los formamos, para verlo ya cuando ingresan de la educación básica. Esa es la diferencia que tenemos con otras profesiones, ¿no? Nosotros es a largo plazo llegar a coronar esos estándares de aprendizaje, de formar buenos ciudadanos. Entonces, en el nivel inicial. Aquí sí, ya estrictamente inicia, es donde nos lleva a nosotros nuestra planificación, nuestro trabajo diario. Todos tenemos que estar involucrados, todos. Y estamos hablando de educación inicial, donde el auxiliar, la directora o subdirectora, si estamos hablando de colegios integrados, estén presentes en ese análisis, donde todos tienen que involucrarse, donde todos tenemos que hacer una revisión, un análisis y una reflexión, ¿no? Siempre, ya, sí, es lo mismo, ya directora, pasemos eso ya sabemos, nosotros lo hacemos, ya yo lo tengo, pasa. No. Podemos pasarnos los PPT, podemos pasarnos los USB, intercambiar, podemos bajar de las redes, podemos bajar de una página donde estemos nosotros incluidas. Pero la reflexión, esa reflexión que exige que este año sea nuestro mejor año. No olvidemos, es el tercer año post pandemia, ¿no? Entonces, hagámoslo nuestro. Y ya ustedes son exitosos. Todos los que están aquí, los que por cualquier motivo tecnológico o de tiempo no estén aquí, ya son triunfadores. Porque están dejando de hacer tantas cosas, descansando, han salido de su confort para estar aquí, para refrescar esos conocimientos que todos lo sabemos. Solo que es necesario reunirnos para activarlos, mejorarlos, ¿no? Es como la casa. Imagínense, desde noviembre, desde septiembre, cuando nos invade el mercado con Navidad, ¿cómo nos preocupamos? O para fiestas patrias, qué bonito darle mantenimiento a nuestra casa, donde vamos a colocar nuestra bandera de esa identidad, de colgar nuestra bandera que flamea y aunque nuestro país esté sufriendo, no importa, pero yo como ciudadano tengo bien clara mi identidad. Yo como católico, y respetando las demás religiones, ¿no? Yo como católico, para preparar mi ambiente, las luces, los sonidos navideños, igual es este trabajo. Ya ustedes ya se están preparando para poder recibir este marzo con las mejores ventajas de poder hacer el mejor año, tanto para ustedes como para sus estudiantes, donde esta visión flexible,